¿por qué triunfó el cristianismo en Occidente? Por una serie de causas bastante complejas. En principio, porque ya estaba el terreno bastante abonado, por todos aquellos que dentro de Occidente eran llamados temerosos de Dios, es decir, paganos, asqueados del politeísmo, y que formaban una especie de círculo en torno a las innumerables comunidades judías que existían en el Imperio Romano y que veían con simpatía esa moralidad elevada de los judíos y, sobre todo, la creencia en un Dios único y no en esos múltiples dioses e inmorales del imperio. Es decir, había un cierto terreno preparado. Segundo, por el afán tremendamente proselitista de los cristianos, pensando que el fin del mundo era cercano y que había que convertir al mayor número posible de gente, dirigiéndose primero a los judíos, luego a los amigos de los judíos y estos a los paganos de alrededor. Tercero, porque el cristianismo supo contactar muy bien con ese deseo de salvación que tenían las grandes masas del Imperio Romano. Es decir, supo presentarle una persona de un Salvador que les convencía y que les prometía muchísimo. Jesús no ya como Mesías judío, sino, como decíamos anteriormente, como Salvador universal. Cuarto, porque era un grupo muy cohesionado, que daba, y esa cohesión y ayuda entre sus miembros daba, digamos, un buen aspecto hacia afuera. Y quinto, y no es lo último, porque la literatura emanada de los cristianos es una literatura excelente. Es decir, los evangelios es una literatura muy atractiva. Si ustedes lo comparan con otras literaturas del budismo o del mahometanismo que tienen igualmente elevados conceptos, sin embargo hay que decir que es una literatura como menos divertida, menos narrativa. Los evangelios tienen mucho gancho para enganchar a la gente en las ideas y son fácilmente distribuibles. Y por último, yo diría que ya sería la séptima causa o algo así, es que los cristianos reinventan la seguridad social, es decir, las viudas, los huérfanos no se quedaban desamparados dentro del grupo cristiano. Aquel que fuera cristiano tenía asegurado una vejez protegida por el grupo. Eso era muy, muy importante. Piensen ustedes la cantidad de viudas, de soldados o de esclavos que no eran cristianos, no había ninguna seguridad social, tenían que depender o de sus hijos si los tenían otros, o de sobrinos, o de parientes, o de la mendicidad. Sin embargo, en el mundo cristiano, en general, se protegía muy bien a huérfanos y a viudas, y había una suerte de seguridad social que también ayudaba no solo a la cohesión del grupo, sino a la atracción del grupo respecto a los demás. Luego que proliferó también la doctrina cristiana contactando con otras muchas ideologías de la época, como por ejemplo la gnosis, a la que hemos aludido antes, etc. Y para el que sea un profundo creyente, por la fuerza impulsora también del Espíritu Santo que va empujando a los cristianos. Lo cierto es que hay esos 8 o 9 factores que hacen que el cristianismo se difunda con rapidez. Pero debo confesar, de todos modos, que la extraordinaria velocidad con la que el cristianismo se difunde es un fenómeno muy llamativo a lo largo de la historia. Pero otro fenómeno parecido sería la extraordinaria rapidez con la que se difundió el Islam. El Islam se difunde tan deprisa o más que el cristianismo. Y sin embargo tampoco nos extrañamos ni vemos ahí la fuerza del Espíritu Santo ni nada, ¿no?